¿Has intentado comer menos para bajar de peso? ¿Has llenado tu plato de verduras o incluso has dejado de cenar pensando que así tu abdomen volvería a ser plano? Y aún así, cada mañana te miras al espejo y ves lo mismo. El abdomen hinchado, la cintura que ya no responde y la ropa que antes te quedaba perfecta, ahora aprieta sin explicación. Esto no es falta de disciplina y no es que tu cuerpo esté fallando. Lo que ocurre es algo que casi nadie te ha explicado después de los 50. Por dentro, tu metabolismo ya no responde igual y muchas estrategias que funcionaban antes dejan de enviar la señal correcta al cuerpo. Por eso, hoy no voy a hablarte de dietas duras ni de sacrificios. Aquí está la clave. El secreto está en incorporar un agua termogénica natural justo al despertar. No es magia, es pura bioquímica, una combinación específica que obliga a tu cuerpo a usar la grasa acumulada como energía. Ese detalle marca la diferencia. Podrías empezar a sentir el abdomen menos tenso en tan solo 3 días. Quédate hasta el final. Te enseñaré la preparación exacta paso a paso. No te lo pierdas. Si tú también te preocupas por la grasa abdominal y quieres recuperar la confianza en tu cuerpo, te invito a ver este video hasta el final. Y si tienes alguna experiencia que quieras compartir, déjala en los comentarios. Los leo con atención. Ahora, piensa por un momento en tu cintura cuando eras más joven. El abdomen era plano, la ropa ajustada no incomodaba y te sentías segura con tu imagen. Hoy, en cambio, al agacharse el vientre se pliega, el cinturón deja marcas y aquella falda o pantalón de antes ya no sube. Esto no es solo una cuestión estética, es una señal de que algo está cambiando por dentro. Con los años, las células del cuerpo pierden flexibilidad. Cuando se vuelven rígidas, les cuesta absorber nutrientes y eliminar desechos, que empiezan a acumularse y se transforman en grasa abdominal. No ocurre solo en el abdomen, afecta a todo el organismo. Imagina una campana extractora oxidada. El aire sucio no sale y el limpio no entra. Así funcionan las células cuando se endurecen. El azúcar que consumes no se convierte bien en energía y termina alimentándose. Por eso, muchas mujeres después de los 50, aún cuidando la dieta y haciendo ejercicio, notan que el abdomen sigue creciendo. En medicina, esto se relaciona con la pérdida de flexibilidad de la membrana celular y la resistencia a la insulina. La causa principal está en los hábitos: exceso de carbohidratos refinados, estrés prolongado, poco movimiento y, sobre todo, déficit de minerales. Con la edad, la función celular disminuye y el cuerpo gestiona peor el agua y la energía. Seguramente lo has notado. Sudas, bebes agua y aún así te sientes pesada. O al despertar no tienes hambre y el abdomen está hinchado. Eso indica un desequilibrio mineral. No es casualidad que una bebida con electrolitos o un alimento ligeramente salado te haga sentir mejor. La forma más sencilla y natural de apoyar este equilibrio es incorporar un poco de agua tibia con sal natural cada mañana. Ahora quiero ir directamente a lo más importante: diferenciar correctamente los tipos de sal y explicar cómo utilizarlos de forma segura para que el hábito del agua con sal pueda apoyar de manera gradual la reducción de la grasa abdominal y la desinflamación del vientre, especialmente en mujeres a partir de los 50 años. Empecemos por la sal de mesa refinada, la más común en la cocina. Este tipo de sal contiene aproximadamente un 99% de sodio y prácticamente ningún otro mineral. Es una sal limpia y segura como condimento, pero su función termina ahí. No aporta magnesio, potasio y calcio en cantidades relevantes, por lo que no es adecuada para preparar agua con sal con fines metabólicos. Beber agua con sal refinada por la mañana no mejora la hidratación celular ni la regulación de líquidos. Es comparable al arroz blanco. Cumple una función básica, pero no ofrece apoyo nutricional profundo. La sal marina de secado al sol es la opción más equilibrada y recomendable para la mayoría de las mujeres. Se obtiene por evaporación natural del agua de mar y conserva minerales esenciales como magnesio, calcio y potasio.
Su contenido de sodio ronda el 85% y el resto son minerales, lo que explica su color ligeramente gris. Esta composición se aproxima más a la proporción de minerales del líquido corporal, lo que facilita una absorción más fisiológica y reduce el riesgo de sobrecargar los riñones cuando se usa en dosis pequeñas y controladas. La sal tostada en bambú es una sal marina sometida a altas temperaturas. Durante este proceso se concentran los minerales y se reduce la presencia de impurezas. Su sabor es más suave y su alcalinidad ligeramente mayor. Es una sal de buena calidad, pero no es imprescindible. Desde un punto de vista práctico, su efecto no es muy superior al de la sal marina tradicional cuando hablamos de agua con sal diaria, y su precio es considerablemente más alto. La sal rosa del Himalaya contiene minerales traza, especialmente hierro, que le da su color característico. Procede de antiguas minas formadas cuando la región era un mar hace millones de años, por lo que no está expuesta a la contaminación marina actual. No es metabólicamente mucho más potente que la sal marina, pero tiene una gran ventaja práctica. Suele venderse en molinillos, lo que facilita enormemente la dosificación diaria. En términos de seguridad renal, usada con moderación, es tan válida como la sal marina. Aquí está una clave fundamental. La sal más efectiva es la que puedes usar de forma constante y cómoda. Por eso, para muchas mujeres, un molinillo de sal marina o sal rosa es la mejor opción. Pasemos ahora a la forma correcta de uso, que es lo que marca la diferencia entre un hábito beneficioso y uno perjudicial. El agua con sal debe beberse en ayunas, justo al levantarse. Durante la noche, el cuerpo pierde líquidos y minerales a través de la respiración y la orina. Por la mañana, las células están especialmente receptivas a reponer estos minerales. La proporción segura y eficaz es una pizca pequeña de sal o una sola vuelta de molinillo por cada 200 mililitros de agua, aproximadamente un vaso. El sabor debe ser apenas salado. Si sabe fuerte, es demasiada sal. Esta proporción imita de forma aproximada la osmolaridad de los fluidos corporales y no supone una carga para los riñones en personas sanas. El agua debe estar templada, nunca fría ni muy caliente. El agua fría puede provocar una respuesta de estrés digestivo y dificultar la disolución de la sal. El agua demasiado caliente puede irritar la mucosa oral. No se debe beber de golpe. Lo ideal es tomar pequeños sorbos, manteniendo el agua unos segundos en la boca antes de tragar. La mucosa oral también absorbe minerales y estimula la producción de saliva, lo que prepara el sistema digestivo. Dedica al menos 30 segundos a beber el vaso. La frecuencia correcta es una vez al día. No es mejor beber más veces. El exceso de sodio, incluso de buena calidad, puede ser contraproducente. Tras beber el agua con sal, espera unos 20 minutos antes de desayunar o tomar medicación para no interferir con la absorción. Un tip seguro para potenciar el efecto es combinar el agua con sal con unas gotas de zumo de limón natural, no más de 5 gotas por vaso. El ácido cítrico favorece la absorción de minerales y estimula suavemente el hígado y la digestión, sin aumentar la carga renal. No uses limón si tienes gastritis activa o sensibilidad gástrica. Otro apoyo importante es mover el cuerpo suavemente después de beberla. 5 minutos de estiramientos o respiración profunda ayudan a activar la circulación y a movilizar líquidos retenidos en la zona abdominal. En cuanto a la seguridad, hay puntos que no se deben ignorar. Si tomas medicación para la tensión arterial, diabetes, problemas renales o cardiovasculares, debes consultar con tu médico antes de empezar. Las personas con función renal reducida son más sensibles al sodio. Durante los primeros días, es normal orinar con más frecuencia. Es una respuesta de adaptación del cuerpo al equilibrio de líquidos. Si aparecen síntomas como mareos, náuseas, hinchazón en manos o pies, dolor abdominal o palpitaciones, hay que suspender el hábito.
El agua con sal no es un milagro ni una cura, pero bien utilizada, es una herramienta sencilla, económica y fisiológicamente coherente para mejorar la hidratación celular, reducir la hinchazón abdominal y acompañar un proceso de ajuste del peso en mujeres maduras. La clave está en elegir bien la sal, usar muy poca cantidad, ser constante y respetar siempre las señales del cuerpo. Te voy a contar la historia de una paciente a la que nunca olvidaré. Se llamaba Carmen López, una mujer española de 68 años. Cada mañana se levantaba con prisa para lavar la ropa, cocinar y limpiar la casa. Sin embargo, en cuanto terminaba esas tareas, se dejaba caer en el sofá, agotada, y se quedaba dormida profundamente. Cuando desperté, ya habían pasado varias horas. Lo que más le preocupaba era su cintura. Había reducido el arroz y casi solo comía verduras, incluso limitándose a medio cuenco de comida, pero la grasa abdominal no disminuye en absoluto. Sus vestidos estaban cada vez más ajustados, y ella empezó a culparse a sí misma, pensando que era perezosa y que su cuerpo ya no respondía. Con el tiempo, decidió cambiar un hábito. Cada mañana empezó a beber agua templada con una pequeña cantidad de sal. Durante los primeros días, el sabor le resultó extraño y algo incómodo, y notó que iba al baño con más frecuencia. Aún así, continuó. Sorprendentemente, después de solo una semana, la sensación de pesadez que sentía cada mañana desapareció y ya no se quedaba dormida mientras hacía las tareas del hogar. Tras 2 semanas, su cintura comenzó a aflojarse y aquel vestido que antes le apretaba volvió a quedar bien. Lo más importante es que dejó de culparse. Comprendió que al mantener un buen hábito, su energía empezaba a utilizarse de forma más eficiente y su cuerpo se volvía más ligero y estilizado de manera natural. Nunca imaginé notar un cambio tan claro en tan poco tiempo. Lo primero que percibió fue que su cuerpo se sentía mucho más ligero al despertar. Antes, solo lavar la ropa o hacer un poco de limpieza la dejaba sin fuerzas y con ganas de tumbarse en el sofá. Ahora, podía trabajar toda la mañana y aún tenía energía para sentarme a tomar té y charlar tranquilamente. Cuando el cinturón empezó a aflojarse, se sorprendió y se preguntaba por qué su abdomen había disminuido tan rápido. En realidad, la reducción de su abdomen no se debió únicamente a perder peso. La acumulación de desechos y la retención de líquidos dentro de las células comenzaron a disminuir, haciendo que las células funcionan de forma más fluida y aprovecharán mejor la energía. Como resultado, su cuerpo se sentía más ligero, se cansaba menos por la mañana y podía mantenerse activa durante todo el día. Estos pequeños cambios crearon un círculo positivo. A medida que aumentaba su actividad diaria, su cintura se afinaba y la grasa abdominal empezaba a reducirse poco a poco. Carmen solía decirme, antes, con solo ordenar un poco la casa, me quedaba agotada y pasaba el resto del día sentada en el sofá. Ahora, por la tarde, salgo a pasear al parque con mi marido y a veces incluso camino más que él. Un día que antes era agotador, se transformó por completo gracias a un simple vaso de agua con sal cada mañana. El primer cambio se reflejó en su nivel de energía. El segundo, en la disminución de la grasa acumulada y en un abdomen más plano. Normalmente, cuando las células no absorben bien el azúcar, este se convierte en grasa abdominal. Sin embargo, cuando las células funcionan de forma más flexible, el azúcar puede entrar en ellas y transformarse en energía. Así, en lugar de que el abdomen se hinche, el cuerpo se mueve con mayor fluidez y la cintura comienza a reducirse. Muchas mujeres me han comentado que, después de 2 semanas, los vestidos que antes no les cerraban volvieron a ajustarse sin esfuerzo. La confianza que sienten al salir de casa con una cintura más definida es enorme. El tercer cambio fue en el rostro. La cara se volvió más luminosa y las bolsas bajo los ojos comenzaron a desaparecer. Esto es lo primero que muchas mujeres notan al mirarse al espejo.
Antes, los párpados estaban hinchados y el rostro se veía apagado y pesado. Tras unos días, el agua corporal se distribuía mejor y las células recibían una hidratación más equilibrada, haciendo que la piel se viera más lisa y brillante. Algunas mujeres incluso recibieron cumplidos de amigas que les preguntaban si habían ido a un tratamiento facial. El cuarto cambio fue una mayor flexibilidad corporal. Las molestias articulares, la rigidez y la sensación de inflamación disminuyeron. Al eliminarse los desechos acumulados dentro de las células, también se redujeron los dolores en la zona lumbar, brazos y piernas. En los cambios de estación, se enfermaban con menos frecuencia, se sentían más ágiles, más ligeras y con mayor facilidad para moverse, lo que reforzaba aún más su confianza. Finalmente, el cambio más importante para muchas mujeres fue que su cintura, antes fuente de inseguridad, volvió a afinarse. Algunas habían dejado de mirarse al espejo, pero al cabo de un mes fue su marido quien primero les dijo que parecían más jóvenes. El abdomen estaba más plano y el rostro más luminoso. Escuchar esas palabras las hizo sentirse incluso mejor que cuando bajaban varios kilos, porque cuando la cintura cambia, también cambia la postura y la actitud. El abdomen se desinflama, la cintura se redujo y el cinturón quedó más suelto, sin dietas extremas. El rostro se volvió más definido. Antes, al despertar, la cara se veía hinchada y pesada. Tras unos días, esa hinchazón desapareció y la piel se volvió más suave y clara, recibiendo elogios de quienes las rodeaban. La piel se veía más fresca, bien hidratada y lisa, como si hubieran pasado por un spa. Algunas mujeres incluso comentaron que, en solo un mes, su piel se veía mucho más luminosa y las arrugas parecían menos marcadas. Además, su forma de caminar se volvió más ligera. Podían subir escaleras con facilidad y caminar largas distancias sin cansarse. Si el cuerpo se vuelve más estilizado, también regresa la confianza para vestir trajes clásicos o vestidos ajustados. Y, al final, lo más importante fue recuperar la seguridad en sí mismas. Al ver una cintura más definida, un rostro más luminoso y una piel mejorada, no solo se sentían más sanas, sino también más seguras al mirarse al espejo o al encontrarse con otras personas. Algunas decían que un solo vaso de agua con sal por la mañana les devolvía la energía y una sonrisa más sincera cada día. Antes de terminar, hay algunos puntos clave que debes tener muy en cuenta para que este hábito sea realmente beneficioso y sostenible después de los 50 años. En primer lugar, elige bien la sal. Prioriza sal marina de secado al sol o sal rosa del Himalaya, sin refinar, sin antiaglomerantes ni aromas añadidos. Puedes encontrarlas fácilmente en supermercados grandes, tiendas de productos naturales o herbolarios. No hace falta comprar la más cara ni marcas exóticas. Lo importante es que sea natural y sin procesar. Un molinillo de sal es una excelente opción porque facilita la dosis correcta y evita el exceso. Segundo, recuerda que el agua con sal no compensa malos hábitos. Si consumes con frecuencia alimentos fritos, ultraprocesados o ricos en aceites recalentados, el cuerpo tiende a inflamarse y a acumular grasa abdominal. Por eso, es fundamental alejarse de la comida frita y grasosa, especialmente por la noche. Estos alimentos dificultan la circulación, aumentan la retención de líquidos y aceleran el envejecimiento celular. En cambio, apuesta por una alimentación sencilla y natural. Llena tu plato de verduras verdes, como espinacas, acelgas, brócoli o calabacín, que ayudan a depurar y aportan minerales esenciales. Incorpora frutas ricas en antioxidantes, especialmente frutos rojos y bayas, que protegen la piel, reducen la inflamación y apoyan la elasticidad del tejido. No se trata de comer poco, sino de comer mejor. El movimiento también es
es clave. No necesitas hacer ejercicio intenso, caminar a diario, estirarte por la mañana, subir escaleras o hacer movilidad suave. Activa la circulación y ayuda a que la grasa abdominal se vaya reduciendo de forma gradual. El cuerpo maduro responde mejor a la constancia que a los esfuerzos extremos. Por último, mantén una actitud paciente. Después de los 50, la transformación real no es rápida, pero sí profunda. Cuando el cuerpo se hidrata mejor por dentro, la piel empieza a verse más luminosa, el abdomen se desinflama y la silueta se afina poco a poco. No es solo una cuestión de estética, es una sensación de ligereza, vitalidad y equilibrio. El verdadero mensaje es este: rejuvenecer no significa luchar contra el cuerpo, sino cuidarlo con inteligencia. Con pequeños hábitos diarios, una alimentación consciente y movimiento regular, es posible recuperar una piel más fresca, una cintura más definida y una relación más amable con tu cuerpo, incluso después de los 50. Y cuando eso ocurre, la confianza vuelve, la energía se siente y la belleza aparece de forma natural. Si este contenido te ha sido útil, dale like, compártelo y deja tu comentario. Te invito a acompañarme en el reto de 200 días, incorporando de forma consciente el agua con sal por la mañana como parte de un estilo de vida equilibrado. Comparte tus sensaciones y resultados en los comentarios. Será motivador leernos y apoyarnos mutuamente en el proceso. Gracias por estar aquí. Cuídate, sé constante y escucha a tu cuerpo. Un saludo y nos vemos en el próximo encuentro.